Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a esta sesión de nuestro curso, el informe psicológico, enfoque del perito a los tribunales. Y como les decía en nuestra primera sesión, pues básicamente voy a direccionar el aprendizaje a que no solamente esté enfocado en informes psicológicos, pese a que pues, la gran mayoría de acá son psicólogos, sino también de informes criminológicos, porque sobre eso es también la maestría, y cuyos parámetros pues, tienden a ser similares en relación con la estructura de los informes y la manera como se presentan en las audiencias públicas. Bueno, me decía Alejandra, ojalá le aguante la pila. Eh, Yo pensé que estaba exento de problemas de electricidad y fíjense que en el curso anterior me tocó en una situación. Bueno, eh, hoy también estoy con tiempo apretado porque mañana viajo a Ciudad de Panamá a dictar un seminario eh, y hacer un convenio con la Universidad Interamericana de Panamá, que es la universidad más privada, más grande que tiene por lo menos Ciudad de Panamá, que están trabajando precisamente un tema interesante de política criminal y necesitan una asesoría, sobre todo en el tema de las neurociencias, de la neurocriminología, que es donde ahorita pues me estoy metiendo con bastante entusiasmo además, porque he percibido que nos da una muy buena explicación del comportamiento humano con bases biológicas. Bueno, habíamos quedado en las definiciones de psicología jurídica, de psicología forense. Habíamos dicho básicamente que la psicología forense hace parte de esa gran sombrilla que es la psicología jurídica, pero que para ser forense, recuerde que decíamos que lo que a usted lo hace forense es que tenga la calidad de perito, es decir, que vaya a audiencia pública, que vaya a juicio, que exponga sus dictámenes, sus hallazgos ante un juez y que además eso sea de convencimiento. Eh, Esa es, digamos que la diferencia fundamental. Desde la psicología jurídica, pues usted puede tener otros roles, ser asesor. Fíjense que la ayuda precisamente nos está ilustrando sobre esos ámbitos y niveles de intervención de la psicología jurídica. La psicología aplicada a los tribunales, que es psicología forense, básicamente, la psicología penitenciaria, la psicología de la delincuencia o psicología criminológica, que es diferente a la criminología, ¿sí? Digamos que la psicología criminológica es una lectura del comportamiento criminal, de la conducta criminal, pero desde la psicopatología, propia de la psiquiatría y de la psicología. Por eso está, digamos que amarrada más a los psicólogos que al criminólogo que no tiene pues la experiencia para la formación mejor, antes que experiencia, para sacar impresiones diagnósticas. Esa es la única diferencia, o la gran diferencia, mejor. La psicología del testimonio la llaman psicología judicial, no solamente en el análisis de testimonios de testigos, de presuntas víctimas, sino también en el caso de los sistemas penales, donde hay
jurados, en especial jurados de conciencia. Colombia hace muchos años, más de 50 años, tuvo jurados de conciencia. Con el cambio del sistema penal acusatorio que data desde el año 2004 en Colombia, el sistema oral, pues no considero utilizar jurados de conciencia. Mejor, porque en países como el nuestro eh, se presta para muchos temas subjetivos, para que no haya una buena elección de los jurados, como sí tienen países como los Estados Unidos, y eso que a veces también fallan en esas elecciones de jurados de conciencia, sobre todo porque es que el jurado de conciencia está incluso por encima del juez. El juez lo que hace es acatar las decisiones, las votaciones de los jurados de conciencia. Afortunadamente, pues no tenemos esa figura acá. La psicología policial y de las Fuerzas Armadas está implicada no solamente en la selección del personal idóneo para hacer parte de las fuerzas policiales, que en el caso de Colombia es una fuerza civil, y de las Fuerzas Armadas, que sí son precisamente las que corresponden al Ejército, Armada, Fuerza Aérea, que contemplan todos los niveles, tierra, mar, aire, que tienen su escalafón, que son organizaciones piramidales, y donde no solamente es importante la aplicación de ese ámbito de la psicología jurídica en la selección del personal idóneo, sino también en las evaluaciones de ascensos y cuando van a pertenecer a grupos especiales. Recuerdo que cuando estaba trabajando en el servicio de inteligencia aquí en Colombia, iba en comisión a el ejército y apoyaba las evaluaciones o valoraciones de personal que iba a grupos tácticos. Los grupos tácticos tienen ciertas características de personalidad, incluso algunas características son bastante, hay que decirlo, psicopáticas. Un control inhibitorio absoluto, un manejo del miedo. Eh, Algunos tienen muy poca empatía, precisamente porque es gente que entra a combate, que en actos de su servicio pues no pueden dudar si van a disparar, y los disparos son a muerte. Ellos no le disparan al enemigo en la pierna, ni en un pie, ni en un brazo, ni en la mano. Sus impactos siempre van a áreas que son mortales: cabeza, pecho, tórax. Eh, Personal que iba para antiexplosivos, por ejemplo. Era muy importante, recuerdo, en la época en que yo participaba en la evaluación de estos candidatos, que no tuvieran ideación ni comportamiento suicida, precisamente para que no pusieran en riesgo las labores de antiexplosivos. En victimología, que es innegable, uno no puede entender al agresor sin comprender a la víctima. Y en mediación, y aquí en mediación hay unos trabajos bien interesantes, en especial en temas de familia. Acá tenemos una figura llamada Cámara de Conciliación para casos de divorcios conflictivos donde hay menores de edad de por medio. Y pues los padres que acaban de tener una ruptura, además conflictiva, poco concertada, visceral, porque es que eso tiene bastante visceral. Y recordemos que uno de nuestros cerebros está en el intestino. No tenemos 3, sino 4 cerebros. El cerebro primitivo o reptil,
el cerebro límbico o emocional, la neocórtex o corteza cerebral, que es la que nos hace, entre comillas, humanos, pero también hay neuronas en el intestino. Hay algo llamado microbiota, consúltenlo. Y eso es lo que explica algunas enfermedades psicosomáticas, eso es lo que explica que cuando usted tiene bastante nivel de cortisol, le afecte visceralmente y tenga síntomas precisamente de patologías viscerales. Porque también hay afectación a ese nivel. Entonces, en esos procesos de mediación hay desgaste neurológico, la atención se dispersa, ambos miembros de la expareja se afectan, pero lo que hace el proceso de mediación es que eso no afecte su rol de padres y dentro de eso puede haber una supervisión parental o un control parental, una reparentalización en caso de que durante algún tiempo, por ejemplo, y por diferentes medios, porque la violencia institucional también existe, es decir, muchos padres o madres utilizan a los juzgados de familia para perjudicar al progenitor contrario, para impedirle que tenga contacto con su hijo o hija, niño, niña o adolescente, a veces incluso con falsas denuncias, la gran mayoría de ellas relacionadas con delito sexual, que les permite fácilmente tener eh, órdenes de protección, medidas de protección, las llamamos acá, medidas de alejamiento, donde no pueda tener contacto con su hijo o hija, y esto rompe la parentalidad. Todos esos procesos de reparentalización en mediación lo que hacen es volver a tomar esa parentalidad, acercar al padre con su hijo, que no pudo ver durante 6 meses, 7 meses, un año, que comparta actividades con el menor, supervisadas, mediadas por una psicóloga, un psicólogo experto en el tema de mediación jurídico, y se logre nuevamente esa vinculación funcional, sana. Entonces la psicología jurídica se enfoca a personas y a procesos. Y dentro de personas, como veíamos anteriormente, eh, está precisamente las víctimas, los agresores o presuntos agresores cuando está todavía en etapa de investigación y de juicio. Recordemos que no podemos afirmar que él o ella es un agresor hasta que no supere, más allá de toda duda, un juicio. A veces los peritos nos equivocamos con eso y a veces en nuestros informes colocamos, por ejemplo, al hacer una valoración de riesgo contra la pareja, eh, es posible que el agresor eh, utilice la violencia vicaria y lastime a sus menores hijos. Referirnos en esos términos a veces resulta ligero porque no somos los jueces. Es decir, nosotros tenemos todavía que tener la presunción de inocencia, en especial con los acusados. A veces esa presunción no aplica para las víctimas. Yo en casos de defensa sí la utilizo. He tenido a veces la pelea con la contraparte porque yo acostumbro decir presunta víctima. Y una vez alguien me dijo, es que la víctima no se presume, la víctima es víctima, sea verdadera o sea falsa. Así como las clasificaciones, recuerden que teníamos y analizábamos de Mendelssohn y de von Hatten, que ambos coincidían en que habían víctimas falsas, eh, pues la víctima no se presume. Si se presume, por el contrario, la responsabilidad del acusado, ¿no?
Entonces él es un presunto victimario, es un presunto agresor. Ese es el término correcto que se debe utilizar. Sin embargo, pues a veces en el tema de la víctima y cuando hay elementos que precisamente yo estoy refutando el testimonio de la víctima, de su actitud, de su historia clínica, de su lenguaje no verbal, de otros elementos colaterales, periféricos, que puedo introducir, tomar en cuenta en mis informes periciales, pues me refiero a presunta víctima, porque precisamente estoy haciendo una labor para poner en duda su credibilidad. Pero con relación al agresor o al presunto victimario, debemos presumirlo. A veces me preocupa que los peritos dan por hecho que ese ya es el victimario. A veces me preocupa que en esas escalas, por ejemplo, de evaluación de riesgo, colocan riesgo extremo, que es el máximo nivel. Y riesgo extremo es que la va a asesinar, o sea, que es inminente el homicidio o el feminicidio, cuando eso pues nunca pasa, o sea, eh, resulta a veces exagerado y resulta pernicioso cuando hay niños de por medio. Entonces a veces tenemos que cuidar los términos y nuestro vocabulario porque el lenguaje ya está probado, comprobado, genera realidades. El trabajo con profesionales, el trabajo con otros en el conflicto, ¿sí? Si estamos precisamente en un proceso penal, pues la contraparte, si estamos desde la defensa, pues es el ente acusatorio, es decir, la fiscalía. Viceversa, si estamos como peritos de la fiscalía, del ente acusatorio, pues nuestra contraparte es la defensa del procesado. Eh, cada uno tiene derechos y deberes y cada uno tiene procesos de igualdad de armas, decimos acá. Y si yo soy perito, pues me expongo precisamente a ser controvertido por la contraparte, a que ellos en una labor de contrainterrogatorio me cuestionen. Eso es normal. Muchos psicólogos y psicólogas le temen a eso. Muchos fracasan en ese intento, muchos se frustran. Y yo veo con preocupación, por ejemplo, y hace poco lo constataba, que en un posgrado en psicología jurídica y forense donde ingresan 30, eh, 25 estudiantes, bien sea a nivel de especialización o maestría en psicología jurídica y forense, terminan graduándose en uno u otro nivel, más o menos 18, 20. Pero esos 20 que terminan logrando su graduación, en realidad se dedican al tema jurídico y forense unos 7 nomás, 8, no alcanzan a hacer ni siquiera la mitad. Porque algunos lo intentan y en el primer intento no les fue bien. Si estaban de parte de la defensa, la fiscalía los volvió añicos. Y eso les impactó tanto de forma personal y profesional que no vuelven a ser peritos y mucho menos a subirse a un estrado. Los otros porque cometieron gran cantidad de errores y eso les permitió que les compulsaran copias tanto al Colegio Colombiano de Psicólogos, que es el regulador de la psicología aquí en Colombia a través de una ley, la ley 1690, o que les creó incluso problemas de tipo penal, por fraude procesal, por falso testimonio en el juicio, porque es que a diferencia de cualquier otro profesional o de cualquier otro testigo incluso, eh, nosotros los peritos estamos bajo la gravedad del juramento cuando vamos a hacer declaraciones. Y fallar a la verdad, es decir, que yo afirme algo que no corresponda a mis hallazgos, que no conste, que no tenga un contenido técnico, científico o artístico verificable,
así sea prueba Nobel, es decir, así sea una, una, una prueba, una técnica, un arte que apenas se esté conociendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, neurociencias, que apenas estamos metidos en el tema, donde yo mienta en relación con esa situación, me compulsan copias de tipo penal por un delito que se llama falso testimonio. Y el falso testimonio en Colombia hace muchos años cambió punitivamente. Antes era escarcelable, era un delito que daba máximo 4 años. Hoy día no es escarcelable, es un delito que parte de 6 años hasta 12 años. Entonces, fácilmente un perito que se equivoque en ese sentido se está arriesgando a la cárcel, literalmente. Por eso le temen. Rosangélica, la escucho. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto, doctor, estar de nuevo en su clase. Doctor, sucedió un caso acá en Guatemala precisamente con violencia vicaria, ¿verdad? El papá de estos niños citó en su apartamento a los niños y luego los asesinó. Mm, Eh, en este caso, doctor, pues sí, el informe me imagino, ¿verdad? No fue estructurado debidamente, ya que los niños estaban en riesgo, según lo que usted afirma ahorita. sí, Ahora la situación, doctor, en caso de que algunas personas no tienen experiencia en esta área, por ejemplo, en lo personal, yo no tengo experiencia. Podría ser que en la primera haya un tipo de frustración porque no salieron bien las cosas. ¿Usted considera que se debe de reintentar de nuevo? Que no lo he vivido, pues podría ser yo al futuro quizás. Por eso le pregunto, si en un dado caso me equivoco o no fue como me lo esperaba, ¿debo de reintentar? Gracias, doctor. a usted, Rosangélica, para mí también es un gusto que usted esté en este curso acompañándonos. Y me gustan mucho sus intervenciones. Y mire, qué interesante porque usted está abriendo la puerta precisamente para que yo les haga una recomendación valiosísima desde la experiencia. Y es, en los comienzos, si usted está comenzando como psicólogo, psicóloga, perito forense, por favor, busque siempre una segunda opinión de un perito que tenga más experiencia de usted. No le dé temor, no le dé pena, no le dé vergüenza, por el contrario. Acérquese, muéstrele su informe, muéstrele sus hallazgos, pídale su opinión o pídale su asesoría. Es más, en algunos casos incluso uno de los filtros puede ser someter a grupo de pares mi informe base pericial. Que pase una especie de control de calidad y quienes hayan hecho el control de calidad de mi informe y de mis hallazgos pueden firmar también el informe. Y yo lo puedo precisamente sustentar con base en lo que yo recibí como aporte de estos colegas. A mí me ocurre con cierta frecuencia. Yo tengo ahora, por ejemplo, una colaboradora mía que es eh, psicóloga jurídica y forense. Inclusive ella se formó en otra ciudad, en la segunda ciudad más importante aquí en Colombia, que es en Medellín, de una universidad que tiene muy buen nivel en el tema de la psicología jurídica y forense. Y no solamente es alguien que está muy bien actualizado, eso me gusta mucho, sino que también, a pesar de estar actualizada, pues tiene el coraje, porque para eso hay que tener coraje de decir, oiga, doctor Belisario, mire, yo tengo esta situación, ¿usted cómo lo haría? O me dice, yo tengo pensado hacer estas y estas actividades. ¿Le parece a usted? ¿Me podría sugerir algo? Uno lo hace. Créame que uno lo hace. Eso es, creo que parte del enriquecimiento profesional. Y ella ha tenido bastante éxito en la elaboración de sus informes y en la sustentación de sus informes. Hace poco sintió algo de frustración porque sí, es verdad, estaba como parte de la defensa y en uno de esos procesos, la fiscalía, y aquí Ministerio Público acá es como un garante,
le decimos Procuraduría, pero no es el concepto de Procuraduría en México, porque no tiene labores de policía judicial. Aquí el procurador es como un garante de los derechos de todos los actores dentro de un proceso penal, de familia, administrativo, que debe mantener, entre comillas, la objetividad, pero pues eso en realidad no ocurre. La objetividad solamente está mandada para el juez. Los demás se inclinan para uno u otro lado, ¿sí? Un representante de víctimas, pues, jamás estará de acuerdo con la teoría del caso de la defensa del presunto victimario y siempre apoyará a la fiscalía. ¿Sí? Está sesgado. Y la fiscalía hará lo que sea por probar su teoría del caso y por demostrarle al juez, más allá de toda duda, la culpabilidad del acusado y que obviamente lo condene y que además lo condene a la máxima pena. Y uno en la defensa, si estoy de parte de la defensa, pues hará todo lo posible para desvirtuar las pruebas de la fiscalía y para al menos generar una duda razonable, porque con ese indubio pro reo, que es un principio universal, el juez no podría condenar al defendido o al acusado. Sin embargo, a Ana María, es más, la voy a invitar. Ana María la tengo proyectada para que en una próxima sesión nuestra ella esté y nos comparta precisamente su experiencia y sus inicios y cómo ese consultar, ese ser cauta, porque es una mujer cauta, ese preguntar sin darle pena, a veces incluso cosas obvias, pero sin temor, le ha ayudado precisamente a crecer profesionalmente, a salir avante en todo lo que implica ser perito psicólogo forense. Entonces mi recomendación es esa. No se vaya usted solo, así crea que está actualizado, actualizada, que tiene lo último en guaracha, como decimos acá, que le dijo el profesor hace 6 meses que usted salió 8 meses de su posgrado, es que él me dijo que esto se hacía así. No, a veces incluso desde la academia yo he encontrado que plantean muchas cosas que en la vida real no aplican, no funcionan. Una de esas, por ejemplo, y he sido crítico con eso, el planteamiento de hipótesis en los informes. Yo no lo hago, yo, Belisario Balbuena, porque es que las hipótesis me están generando sesgos. Entonces, si no cumple una cosa, se cumple la otra. No, puede que no sea ni A ni B, puede que sea C. Mire, les pongo un ejemplo. Hace poco se me consulta por una menor, una niña, tenía 6 años cuando yo la conozco, hija única de una relación conflictiva que estaba en divorcio, un divorcio también bastante conflictivo, donde la niña en un momento dado tenían visitas concertadas cada 15 días con el papá, la dejaba ya en la casa del papá el fin de semana, el papá vivía con la mamá de él y con la nueva pareja, vivía en la casa materna. Eso en las culturas latinas ocurre, pasa. Y latina también digo los italianos son mucho de la cohesión a la familia, son bastante amalgamados. Usted encuentra, por ejemplo, en Florencia, una pizzería y eso es un negocio familiar, está involucrada hasta la abuela en segunda generación. Entonces, un día llega la niña y bastante afectada de la visita con su papá, no cuenta nada, no revela nada, pero le dice a la mamá que no quiere volver a la casa del papá. Eh, la niña empieza con unos síntomas de enuresis, es decir, de orinarse en la cama, de bajo rendimiento escolar. Bueno, se niega rotundamente a volver a la visita. La mamá la lleva donde una psicóloga, la psicóloga no encuentra qué le pasa a la niña, cree que es un problema de comportamiento, pero ¿cómo explica la enuresis? Bueno, me consultan a mí el tema y eso amarrado a otros síntomas que me revela la mamá, me hace empezar en un posible abuso de carácter incestuoso.
pero pues no lo puedo afirmar, tendría que evaluar a la menor. Entonces me dice el doctor Belisario, usted como perito haga la valoración. Le digo, claro, la puedo hacer, pero para eso necesito el consentimiento informado del papá, para hacer la valoración forense. Hicimos el intento y el papá no me autorizó para evaluar a la niña. Íbamos a hacer eso con juez de garantías, pero era bastante demorado. O sea, el juez de garantías podría en un momento autorizarme, pero pasarían meses para que me dieran esa autorización por encima de la negativa del papá. Y esos meses pues contaban en contra por toda la sintomatología que ya tenía la niña. Inclusive tenía unos comportamientos también hipersexuados, masturbatorios, bastante fuertes. Eh, entonces yo dije, mire, usted es la mamá, usted tiene la potestad de llevarla ante un psicólogo o psicóloga clínica. Eh, el clínico, a diferencia mía, sí está obligado a guardar la reserva de lo que conozca, pero usted la puede llevar como mamá y además usted tiene la custodia de la niña a que le haga una evaluación clínica y si ahí tenemos un hallazgo de una revelación, el código deontológico del psicólogo lo obliga a esa psicóloga a que rompa por el bien superior del menor, en este caso la niña, el silencio, la confidencialidad y revele eso a través de un informe de historia clínica. Entonces ella me dijo, sí, pero es que ella estuvo con psicóloga, bla, bla, bla. Le dije, bueno, yo voy a recomendarle una psicóloga con la que he trabajado, que está en mi equipo de trabajo, que es una señora ya de muchos años, inclusive es mayor que yo en edad, eh, y que es experta en el trabajo con niños. Efectivamente fue a trabajar con ella, tuvo muy buena empatía con la niña, que eso es fundamental, sobre todo porque es que esta es una persona muy lúdica, entonces hace actividades, una de ellas le llama la casita de galletas, bueno, tiene ahí unas cosas que captan en realidad la confianza de los niños. Captó la confianza de esta niña y la niña resulta revelándole la situación de abuso. Pero oh, sorpresa que el abuso no se lo hacía el papá. La niña era abusada por su abuela paterna. Era la abuela la que le hacía los tocamientos libidinosos, era la abuela la que le mostraba pornografía, era la abuela eh, la que tocaba sus partes íntimas de manera libidinosa y le pedía que guardara el secreto. Por eso no quería volver a la casa de la abuela donde estaba su papá. Eh, Fíjense que si hubiéramos hecho una hipótesis inicial de que la hipótesis forense era que el papá era el posible agresor, nos equivocamos. Sí, hay una hipótesis de descarte, la contraria. Es posible que el papá no sea el agresor, pero es que eso solamente se sabe sobre la marcha. Entonces, a veces la academia enseña que eso se debe hacer, pero en la vida real no, en la vida real el juez no le importa cuáles fueron sus hipótesis. Al juez que le importa sus hallazgos, sus conclusiones y cómo llegó a esas conclusiones, cuál es el contenido técnico científico de sus conclusiones, cuál fue el procedimiento que usted utilizó, respetando precisamente los protocolos, respetando derechos fundamentales. Eso es lo que le interesa básicamente al juez. Ese es el argumento de convencimiento para el juez. Lo demás no. No es necesario que usted aplique. Hoy, por ejemplo, estaba revisando un informe de una psicóloga forense, también joven, 47 páginas. Un juez no va a leer eso. Y usted 47 páginas no las expone en una hora, ni siquiera en 2 horas de audiencia pública. Usted no necesita aplicar 5 o 10 pruebas psicológicas. Además, algunas que, me explico, la psicóloga hizo una valoración, estamos los dos en el mismo proceso, pero yo ya no la conocía.
apenas la estoy conociendo. Ella le hace una valoración al cliente eh, para confirmar o desvirtuar rasgos que sean eh, que correlacionen con los que son propios de agresores domésticos, porque hay sobre él una acusación de violencia intrafamiliar. Yo, por el contrario, lo que hago es una valoración de idoneidad parental, porque a raíz de esa denuncia por violencia intrafamiliar, le dan a la mamá del niño, es un niño, una medida de protección, es decir, una orden de alejamiento, favoreciéndola a ella y al hijo. Y le cortan a él abruptamente el relacionamiento. Entonces lo que yo estoy haciendo, o ya hice porque ya emití el informe, fue una valoración de la idoneidad parental, dando cuenta que no existe ningún tipo de riesgo, ni psicológico, ni neuropsicológico, ni criminológico, para que él pueda seguir teniendo relación con su hijo. Por el contrario, que cortar esa relación con un niño que apenas tiene 4, acá va a cumplir 5 años, de su modelo de hombre, que es su papá, de su figura paterna, le va a generar con el tiempo un posible daño al menor. Y uso teoría en consecuencia para argumentar esa afirmación. Eh, pero encuentro, por ejemplo, que en el entonces, pues yo utilicé básicamente 3 instrumentos. Uno de personalidad, de un análisis completo de personalidad. Para mí el más completo es el MMPI, en especial el RF, el reestructurado, porque tiene unas escalas muy buenas de simulación y disimulación, cosa que el tradicional MMPI-2 no la tiene. Además, el MMPI-2 tradicional es desgastante, son 587 preguntas, ítems. Este trae 300 y tantas que están más adecuadas al DSM-5 y al CIE-10. Por eso me gusta más. Entonces, evalúo la personalidad de él, hago una evaluación de aspectos aptitudinales de la idoneidad parental, y para eso hay un muy buen instrumento con una validez magnífica que se llama CUIDA, el cuestionario para cuidadores y adoptantes, para guarda y custodia. Es muy bueno, tiene baremos inclusive en cada uno de nuestros países. Cuando usted hace la calificación en línea, le dice incluso de qué país, para qué lo necesita, trae unas estadísticas buenísimas, se va actualizando. Eso me gusta, entonces usted puede tener los baremos para Guatemala, yo uso los baremos caso Colombia, y que me da esos elementos. Y otro, un Staxi para medir el nivel de ira, y junto con el nivel de ira de impulsividad, y si eso puede poner en riesgo el cuidado del menor. Pare de contar, no necesito más, no necesito más. Vi con preocupación que esta perito aplicó 7, 8 pruebas, y dentro de esas un CSL-90 que saca una sintomatología psicosomática. Eso yo lo uso en víctimas, una escala de estrés postraumático, pero ¿para qué? Si es que él está en calidad de presunto victimario, él no está en calidad de víctima. Puede que sí, él precisamente por alguna violencia psicológica de parte de ella lo haya victimizado, pero ese no es mi objetivo. Yo no voy a dar cuenta del papá de niño como víctima, yo voy a dar cuenta del papá de niño como posible victimario, y ni siquiera del papá del niño, sino del excónyuge de la mamá del menor como presunto agresor doméstico. Si lo que yo obtengo en su personalidad, en el control inhibitorio de la ira, en su historia personal, porque es que en la historia personal también hay elementos prepatógenos, es decir, de riesgo. Por ejemplo, un prepatógeno que favorece comportamientos de violencia intrafamiliar actuales,
es que en mi casa yo haya vivido violencia intrafamiliar o mi mamá haya sido víctima de violencia intrafamiliar o mi abuelo o hayan tenido problemas con el consumo de alcohol y tenga yo también problemas con consumo de alcohol, por ejemplo. Pero si yo hago esa revisión, no hay nada de eso, pues tengo unos elementos de fuerza. ¿Para qué me pongo yo a aplicarle otras pruebas que no? Hace poco también vi bueno, me tocó analizar un dictamen hecho en Argentina por una psicóloga de la fiscalía que evaluó a una víctima colombiana residente en Buenos Aires, eh, quien fue maltratada psicológica, económicamente y físicamente por su pareja, un ciudadano argentino. Bastante patán el tipo, además. Pero veo con preocupación que ella se devuelve a Colombia huyendo básicamente de la situación de maltrato y se trae a su hija, a su bebé, que afortunadamente nació en Colombia. Eh, y veo que en la valoración que le hacen a ella utilizan el Rochar. El Rochar es una uh, prueba proyectiva muy compleja. Cuando hablo de proyectiva significa que a través de actividades como el dibujo, las asociaciones libres de palabras, eh, se infieren, porque es eso, son inferencias técnicas. Yo no digo que no tenga algún soporte científico, lo tiene, y lo tiene en la casuística, sin lugar a dudas, como lo hizo Freud. Se infieren ciertos rasgos o tendencias de personalidad, en especial algunas que hoy todavía con preocupación llaman instintivas, cuando es que los seres humanos no somos instintivos. Y con base en el Rochard, pues hacen unas conclusiones flojas, flojas, porque científicamente usted puede tumbar un dictamen de Rochard. Es que el Rochard no permite dictaminar, empecemos por ahí. Eso es como si yo utilizo un Bartek o un Macover y con base en resultados exclusivos de Bartek o Macover yo saco conclusiones. Es que es ahí donde está el inconveniente. Quiero que me entiendan eso, ¿sí? No significa que yo no los pueda utilizar. Y Rosa Angélica me está preguntando, ¿sí? ¿Proyectivas, figuras son aceptadas en el informe pericial? La respuesta es sí, Rosa Angélica, pero no base sus conclusiones en resultados de pruebas proyectivas. Por favor, eso no lo haga. Úselas como un elemento de información. ¿Me explico? Miren, yo le apliqué un cuestionario de personalidad y en ese cuestionario de personalidad, esta persona, este peritado, me mostró eh, inconvenientes con el manejo de su sexualidad. Y resulta que como elemento complementario de información, yo le puedo aplicar un Bartek y en el Bartek fijarme en los dibujos que él proyectivamente hace en el campo número 7, que es el de la sexualidad, en el campo número 2, que es el de la afectividad, y en el campo número 1, que es el del ego, el de cómo se posiciona él o ella frente al mundo. Y si yo encuentro que esos campos son conflictivos, y además incluso en el campo 8 de manejo de normas tiene conflicto, pues eso me da una información importante para cruzarla con los resultados del cuestionario. Pero yo no estoy solamente tomando lo que me dio la figura humana, o el Barthes, o el Rochard, no. Lo estoy correlacionando con otros elementos para darle fuerza a mis hallazgos. Es ahí donde insisto, es ahí donde está el punto. Muy bien, y gracias por la pregunta, Rosangélica. Muy al lugar. Estamos involucrados los psicólogos jurídicos
en los procesos. Dentro de esos procesos, el de los peritos, que tiene que ver con la psicología forense, y dentro de otros elementos de la psicología del testimonio. Pese a que nosotros, por lo menos caso Colombia, los peritos no estamos facultados para decir o afirmar que el testimonio, por ejemplo, de un menor de edad, de un testigo sí adulto, de un menor de edad no, es creíble o no, ¿sí? Sí podemos orientar al juez con algunos aspectos propios del testimonio en nuestros análisis. La coherencia, la logicidad, la consistencia en lo medular de ese testimonio. Sin que usted concluya de que el niño mintió o que el niño está diciendo la verdad. Esa conclusión no la debe hacer. ¿Por qué? Porque esa conclusión, dice la norma aquí en Colombia, que solamente la saca el juez, con lo que usted le proporciona, con lo que la fiscalía le proporciona. Yo sí estoy hablando desde la perspectiva de la defensa. Es con base en eso. Ahora, cuando el testigo es un adulto, usted sí puede hacer análisis de testimonio concluyendo que el testigo es mendaz, por ejemplo, por X o Y razones que usted haya encontrado, ¿no? Una vez tuve una labor que aquí fue bastante mediática porque fue el homicidio, era un caso de homicidio de una joven, apenas tenía 18 años, cuando fue asesinada en un parque de un barrio, de una comuna muy conocida aquí en Bogotá, hacia las 8 de la noche, más o menos, 8 y 10 de la noche. Ella iba cruzando el parque tenía poca iluminación, la sorprende un individuo, presuntamente para hurtarle las pertenencias, presuntamente ella puso resistencia y el individuo, no presuntamente, porque eso sí es evidencia forense, le propinó 6 puñaladas a la altura del pecho y el cuello. Mortales las puñaladas, además. Con la salvedad de que la cartera que ella llevaba, que era una cartera pequeña, un bolso, se encontró como a 20 metros del cuerpo de ella. El teléfono celular también se encontró con ella, y era un teléfono de alta gama. Entonces el móvil no era el hurto. Sin embargo, la policía lo primero que dijo ligeramente fue que el homicidio había sido producto de un hurto que salió mal. Así salió el titular de las noticias. ¿Por qué fue mediático? Porque esta jovencita era porrista de un equipo muy tradicional aquí en Colombia, en especial en Bogotá, que se llaman los Millonarios. Y por ser cheers de este equipo, pues las directivas del equipo presionaron para que se investigara, en fin. El caso fue que se ofreció una recompensa de más o menos, eran unos $6,000 y resultó un testigo, un informante, un adulto que dijo haber visto un testigo ocular del homicidio de la joven. Y él afirma lo siguiente. Él decía que en los alrededores del parque, sí, el parque quedaba, haz de cuenta, en la mitad, tenía unas canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, muchos árboles, zona verde, y alrededor hay unas casas y unos negocios de tiendas. Dentro de esas tiendas donde venden cerveza, no hay país en el mundo donde no se consuma cerveza. A todo país que voy, por lo menos pruebo la cerveza del país, y Guatemala tiene una deliciosa, muy buenas cervezas de Guatemala además. Él dice que se tomó 12 cervezas. Dice que salió a orinar al parque, o sea, en un árbol. Usted se pregunta por qué no orinó adentro del establecimiento comercial si además tenía orinales para ese fin. Era un tipo de más o menos 57 años y 12 cervezas pues ya empiezan a obnubilar su sistema nervioso central. Recordemos que
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, lo que implica que afecta la percepción, afecta la movilidad, incluso afecta áreas del lenguaje, como el área de producción del lenguaje, que es Broca. El área de comprensión es Wernicke, la de producción es el área de Broca. Entonces cuando él va a modular, cuando uno está ebrio y va a modular, pues por eso es que uno habla así como que no se le entiende lo que dice, ¿no? Porque es depresor del sistema nervioso central. Dice que vio lo que ocurrió más o menos a 120 metros de distancia, en un sitio que tenía pésima iluminación, que no era plano, sino que tenía cierta irregularidad el terreno, pero él dice que vio a quien apuñaló a la joven. De hecho, dice que vio cuando le propinó 3 puñaladas. Y con esto quiero decirles una cosa que está neurocientíficamente probada. El número 3 o los múltiplos de 3 son los preferidos por el cerebro mentiroso. Los mentirosos tienden a utilizar muchísimo el número 3 o mentirosas. Ahí les dejo ese dato. El tipo dice que fueron 3 puñaladas, cuando en realidad la necropsia muestra que fueron 6. Señaló a una persona que fue capturada, un joven, que incluso estuvo casi 2 años privado de la libertad por ese falso testimonio. Y solamente en el juicio, en la etapa de juicio, cuando yo hago el análisis de este testigo, su valoración, encuentro que mintió, encuentro que tenía carazos errores perceptuales, que su motivación había sido netamente económica por ganarse la recompensa que en ese momento estaba dando la policía, y por eso señaló a un inocente. Imagínense la canallada. Y imagínense también la importancia de haber, en esa igualdad de armas, controvertido y puesto en entredicho ese testimonio. No solamente en su contenido, porque eso lo había podido hacer la abogada de la defensa del cliente, sino en sus elementos neuropsicológicos. Yo tuve que explicar por qué alguien a esa edad, con su estatura, peso, con 12 cervezas tenía un estado de embriaguez, en primer lugar. Y ese estado de embriaguez perceptualmente, ¿qué le hacía a él? ¿Por qué las circunstancias ambientales no favorecían que la percepción fuera idónea? Además, estaba lloviendo en ese momento. La lluvia también es un elemento importante para tener en cuenta. Toda esa situación en conjunto permitió desvirtuar a este testigo falso y evidentemente obtener la absolución de este muchacho, que, como les digo, estuvo detenido más de un año y que hoy día tiene un proceso de, de, de demanda contra el Estado precisamente por lo que le hizo, porque le creyeron a un falso testigo, a un testigo mendaz. El psicólogo jurídico también puede prestarle asesoría a abogados eh, en relación con las preguntas, por ejemplo, para hacer interrogatorio directo, en relación con la conveniencia o inconveniencia de que el procesado hable a su favor durante el juicio, si está de parte de la parte acusatoria en relación con eh, un posible perfil o un análisis del acusado, sin que eso haya sido un informe pericial, pero sí guiando al fiscal de cómo lo puede contrainterrogar en caso de que el acusado renuncie al derecho fundamental que tiene de guardar silencio y hable a su favor en juicio. Y en procesos de conciliación, donde veo que tiene una grandísima utilidad, más ahorita que estamos hablando de la justicia restaurativa, de la justicia terapéutica. Hoy escuché un término muy interesante que me envió una juez que tengo, una juez amiga, y voy a recordarlo
Inclusive tienen una invitada internacional que van a traer aquí a Colombia el mes entrante. Eh, es para trabajar inclusive en sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Mm, dice, tiene el gusto de invitarles a la conferencia magistral Círculos de Paz como respuesta al delito, con la invitada internacional, la doctora Kate Prentice, lo escribe así, por si la quieren revisar. Kate Prentice. Uh, referente mundial en círculos restaurativos, maneja el modelo de círculo restaurativo. Es un evento que incluso va a ser presencial, pero parece que también va a ser a través de plataforma. Incluso estoy pendiente de que me copien el link y sin problema lo puedo compartir con ustedes para quien les interese conectarse. Está programado para el 23 de octubre, más o menos en un mes, entre las 8 y las 11 de la mañana. Entonces, pues, si me lo recuerdan, el link de la conferencia que va a dictar la doctora Kate Prentice, y si les interesa el tema, con gusto se los comparto. Con todo esto lo que quiero reafirmar es que en la parte de conciliación hay mucho por hacer. Yo creo que ahí podemos tener unas soluciones funcionales, sanas para el conflicto. No como las que propone este gobierno nefasto, ¿sí? O sea, una solución conciliatoria no es que a un criminal o alguien que tenga antecedentes penales y que sea reconocido incluso en el submundo criminal, se le nombre gestor de paz y que además se le dé un salario de $500 mensuales para que no delinca, para no delinquir, o sea, por Dios, eso a la ligera no se puede hacer, eso es quebrar el Estado, eso es usar los impuestos para difundir la criminalidad, o sea, muchos jóvenes ya vieron que convertirse en delincuentes no solamente no genera una consecuencia, sino que les genera un premio, ¿sí? Un salario solo por ser delincuente y prometer no volver a delinquir de $500 al mes. Por Dios, eso a la ligera no se puede, eso no es un decreto, eso no se puede hacer así, pero pues lamentablemente, vergonzosamente nos está ocurriendo, vergonzosamente nos exponemos ante la Asamblea General de la ONU con un, entre comillas, líder que habla estupideces, eh, cosas incoherentes, un discurso que confunde, un discurso que no responde, un discurso propio de ciertos grupos que solamente buscan manipular, confundir. Eso, a eso nos estamos enfrentando, eso estamos, no, lamentablemente. Luisa, la escucho. Buenas tardes, hola doctor. Fíjese que ahorita que estaba haciendo mención eso es algo similar con lo que pasó aquí en pandemia. Mucha gente eh, trató de ayudar a la gente que en realidad pues se podría decir la que es de escasos recursos, a darle Sí, comidas y todo. Mucha gente empezó a salir como en los puentes o en las calles, hasta con banderas blancas y tratar de ayudarles a dar alimentos encima, no dinero. Yo me recuerdo de haber escuchado una historia de unas compañeras del trabajo que por donde ella pasaba había siempre una señora y sí, que ella vino y llevó una bolsa de víveres y la señora le dijo que, bueno, se lo dijo con una grosería, que eso no quería ella, que ella quería que le diera dinero. Entonces, a raíz de eso, como el Estado dio cierta cantidad de dinero por una
simple como sobrevivencia por cuestión de que mucha gente se quedó sin trabajo, ahora la gente lo vio como una obligación. Entonces, la delincuencia fue mucho más todavía. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, precisamente, pues no se ha logrado como que bajar un porcentaje de la delincuencia, eh, los asaltos, el robo, pues en este caso a muchas personas que en realidad, pues de una u otra manera consiguen el trabajo y otras que viendo la situación se aprovechan, pues porque no lo veo desde su punto de vista. La pandemia trajo muchas consecuencias que a muchas familias les afectó y entre eso, pues la mayor parte de la delincuencia que fue en incremento, ¿verdad? Sí. Mire, Luisa, qué bueno que usted trae eso a colación. Aquí ocurre algo similar, entonces empezaron los famosos subsidios para los más pobres. Los subsidios se daban, sí, en barrios populares, subnormales, las personas o las familias colocaban una bandera roja o un trapo color rojo, que significaba que supuestamente estaba en alto riesgo. Entonces pues hubo unas ayudas del gobierno, de particulares que bondadosos, uno mismo también en algún momento dio algo de mercado, contribuyó. Yo no soy amigo de la contribución de dinero precisamente por eso, porque el dinero corrompe, en especial para cerebros que no saben manejarlo, que no entienden que ese no es el fin último. Pero también soy un convencido de que a la gente no hay que darle el pescado, a la gente hay que enseñarle a pescar, porque eso primero los empodera como seres humanos, de decirles usted puede, sí, así como yo he podido. Yo creo que con ustedes no he tenido ninguna eh, prevención de compartir mi historia personal, de dónde vengo yo, cómo me hice, cómo siendo hijo de un hombre con una discapacidad visual, él mismo logró salir adelante eh, sin recurrir a la mendicidad, con su talento, obviamente con ayuda de personas, claro, pero con base en su talento. Si él lo hizo, yo, ¿por qué no? ¿Y por qué cualquier otro no lo puede hacer? Pero lamentablemente la gente se limita y los gobiernos a veces también, en especial con intereses populistas, hacen algo como eso. Miren lo siguiente y seguramente en su país también les ocurre eso. Nosotros acá tenemos algunos resguardos indígenas, no con la riqueza cultural que tiene Guatemala, México, por ejemplo, a nivel indígena, pero sí con algunas tribus que aún permanecen, ¿no?, en la costa atlántica, en algunas regiones inclusive cerca aquí a la capital, eh, que se reúnen y aquí se conoce como la minga indígena. Pero en regiones como La Guajira, que es donde hay más presencia de esa minga indígena, de una tribu llamada los Guayú, ellos se dedicaron a vivir de subsidios del Estado. Y si no reciben el subsidio del Estado, bloquean carreteras, hacen hechos vandálicos, hace unos peajes y a los turistas le piden dinero para dejarlos pasar hacia las playas, por ejemplo. Por Dios, eso no puede pasar. O sea, eso no es la malicia indígena. Eso no es una reserva cultural, eso no trae nada bueno. Ahora se están desplazando hacia Bogotá, auspiciados por este gobierno, para hacer una manifestación pasado mañana, 27. Yo no voy a estar aquí en el país pasado mañana, lamentablemente y desgraciadamente, porque parece terrible eso. O sea, y ellos llegan a Bogotá, ocupan sitios públicos, ahí arman carpas, bueno, pernotan, generan un desastre ambiental porque por lo general son parques de conservación, como el Parque Nacional en Bogotá, y pueden quedarse meses. Así ocurrió hace unos años, se quedaron meses ahí viviendo de subsidios mientras los devolvían a sus regiones, a sus resguardos indígenas nuevamente, pero
pues con ganancias económicas, a veces producto inclusive de la misma mendicidad, de muchas otras actividades que no sirven, que eso para los hijos de ellos no les va a servir. ¿Qué les está mostrando? Ser parásitos del Estado, pensar o creer que los impuestos de quienes pagamos impuestos son para ellos. Eh, no, no, eso no. Y es un tema que no solamente está dañando de nuestros países, sino países desarrollados. Ustedes habrán escuchado hace poco en Italia, en una isla de Italia, 15.000 ilegales llegaron a ocupar la isla, muchos procedentes de África, por un presunto conflicto, sí, pero es que también se vuelve una moda, porque reciben, qué rico, me trajeron mi café, gracias mi amor, porque reciben apoyo del gobierno por temas de derechos humanos, bueno, ustedes saben que yo soy muy adepto de la cultura alemana. Y uno de los grandes errores que cometió Angela Merkel, muy pocos en realidad, porque Angela Merkel fue una excelente líder. Ella daba ejemplos de la coherencia, me explico. Ella era una persona que no se hacía acompañar más de dos escoltas, un conductor y alguien que la acompañaba, pero además no abusaba de los vehículos del gobierno para darse la gran vida. A veces salía a pie y iba a comprar un mercado en cualquiera de las Platz que hay en Berlín y como una ciudadana más, usaba el metro, daba ejemplo, jamás abusó de los recursos del Estado. Yo creo que en eso fue una mujer impoluta, derecha, firme, con una sindéresis para tomar decisiones impecable. Por eso se ganó la admiración de toda Europa. Pero uno de sus errores fue abrir las fronteras para la migración, en especial una migración sin control, porque digamos que el fenómeno de la migración es mundial y todo lo estamos viviendo. O sea, Colombia le tocó una parte terrible con el tema lamentable de Venezuela, pero el mundo ya lo está viviendo, ¿no? Usted ya encuentra venezolanos en Nueva York haciendo de las suyas, venezolanos y tengo que decirlo con nombre propio, por nacionalidad, perdón, pero así es. Aquí dicen extranjeros para no comprometerse con decir venezolanos, pero pues lo muestran las noticias y ocurre en Nueva York, en California, donde el estado de California sacó un decreto absurdo que la policía no podía intervenir o no debía intervenir en hurtos menores iguales o inferiores a $400, que a mí no me parece un hurto menor. Aquí en Colombia $400 es mucho dinero, son más o menos 2 millones de pesos colombianos. Eh, entonces usted ve gente que se mete a un Walmart y no solamente genera daño en bien ajeno porque rompen dispositivos de seguridad, se sacan aparatos electrónicos que pueden valer $399 y descaradamente los roban, los sacan frente a la mirada de los guardas, de los empleados, o sacan gran cantidad de ropa que no sume los $400, sino 399 y impunemente se la llevan y la policía no puede intervenir. Por Dios, ¿qué le estamos haciendo a la cultura? ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos dañando el mundo. Eso se vuelve un modelo ejemplo, eso se viraliza. Eso no es grave, sino gravísimo. Gravísimo que ocurra, gravísimo. Que estemos auspiciando eso es gravísimo. Que a la gente no se le esté enseñando, en especial a las de bajos recursos, a usar su potencial para educarse en educación formal, para acceder a la educación formal, que eso es lo que nuestros gobiernos deberían hacer, capacitarlos, eso sí debe ser gratuito.
con base en eso desarrollen sus potenciales técnicos, artísticos, científicos y produzcan, no parasiten, no espere que el gobierno les dé una mensualidad. Eso no sirve, eso no ayuda. Cuando veo yo en la calle una mamá con un hijo tirada en la calle, estirando la mano para recibir monedas, imagínense lo que le está haciendo al cerebro de su hijo o del niño que tiene ahí, porque a veces son tráfico de niños que utilizan para esa labor. Eso también ya está demostrado. Inclusive a veces los drogan para que duerman todo el día, no lloren y los puedan utilizar para seguir en la mendicidad y pidiendo dinero. O sea, miren a la perversidad a la que hemos llegado. Pero ¿cómo está dañando el cerebro de ese niño? No le está enseñando a producir absolutamente nada, le está diciendo que es un ente no pensante que solamente debe recibir, que los demás están obligados a darle. Además de eso, ¿no? Imagínense lo pernicioso que es eso. Entonces, eso lo debemos cambiar desde la política criminal. Y ustedes y yo tenemos injerencia en política criminal, como psicólogos jurídicos, como psicólogos forenses, como criminólogos. Precisamente para eso están haciendo esta maestría. Ustedes deben sugerir eso en política criminal. Si vamos a hacer justicia restaurativa, debe ser en este sentido. Hay que trabajar los recursos más bien para fomentar X hábitos que sean funcionales y no hábitos perniciosos que pueden favorecer comportamiento criminal, por ejemplo. Mendicidad, sin duda. Y ahora que hablamos de uso de niños, quiero que nos enfoquemos en la diapositiva y me digan cuál de las dos mujeres es la mamá del niño y por qué. ¿Los leo en el chat o los escucho en el audio? Observe muy bien los elementos y dígame en cuál de las dos cree usted que es la mamá del niño. Minor, lo escucho. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que es la que tiene el vestido verde debido al calzado que posee, Muy bien, ese es un buen indicador. ya Muy bien. que pues, da a entender como que el zapato bajo o el calzado bajo, pues, es como más Cómodo. cómodo, ¿correcto? Ajá, muy bien. Entonces, el estrés que le genera, no estrés, sino el cansancio que le genera el cuidar a Sin a duda. un niño, Ujú, me imagino que sí afecta, ¿verdad? Entonces, considero que es por el cansado. ujú. Muy bien. Y también generan estrés, o sea. La inclinación, ¿Qué dice doctor, Rosangélica? la inclinación también, sí, la inclinación por el lenguaje corporal que está inclinada hacia el niño. Muy bien, ahí hay otro indicador, vamos dos, muy bien. Mercy también está de acuerdo con eso, dice la postura, la forma en que está sentada, la posición de los pies. El niño, ¿no? La dirección del niño. Fíjese que el niño, su contacto visual, o por lo menos en su área visoespacial, que es de 90 grados, como tenemos los humanos, tiene a su mamá al frente. Eso también es otro indicador. Los juguetes de él están al frente de la mamá, mientras que la otra señora tiene un zapato de tacón, tiene una barrera a través de los tobillos cruzados, no está inclinada como está la señora de verde. Muy bien, es la mujer de verde, muy buen análisis. Desarrollo histórico de la psicología jurídica. Acá es importante entender precisamente que tiene, como toda disciplina, pues un desarrollo histórico que ya no es incipiente. Sí, yo les decía que yo terminé mi pregrado en el año 95, y en el año 96 comenzó la Universidad de Santo Tomás de Colombia el primer posgrado en psicología jurídica y forense. Entonces imagínense
ya desde esa época se tenía la suficiente información, la suficiente memoria histórica para haber creado ese posgrado que hoy día sigue siendo un éxito y liderado inclusive por la Universidad de Santo Tomás. Yo creo que en este momento sigue siendo la mejor institución de capacitación en esa área, precisamente por la antigüedad que tiene. Pero esa fusión entre psicología y derecho, fíjense, se da hacia comienzos del siglo XX, trabajando con psicología del testimonio, precisamente en las declaraciones judiciales. En Alemania, por la misma época, se inclinan hacia el rol de peritos. En España, del mismo modo, surgen los primeros estudios empíricos en el área del testimonio y criminología. Los doctores Soria y Sanz, por ejemplo, que son unos referentes de la psicología jurídica y forense en España, dan cuenta de eso hacia el año 1998, pero empezó mucho antes. El primer psicólogo jurídico es alemán, y es que yo sí lo reconozco, y a mí sí me enorgullece muchísimo que gran parte de los inventos maravillosos de la humanidad han sido producto de los alemanes. Pero cuando se habla de Alemania, la gente en su mente solamente tiene a Hitler, y Hitler ni siquiera era alemán, era austriaco. Y ese es el único referente. Y si usted, por ejemplo, analiza quién inventó el electroencefalograma, un señor de nombre Hans, alemán, ¿no? Hace muchos años, en otro siglo. Y este señor en 1896, de apellido Notzing, pupilo de Wilhelm Wundt. Recordemos que Wilhelm Wundt fue el primer psicólogo que hizo un laboratorio de psicología en el mundo. Es reconocido Notzing como el primer psicólogo forense de la historia. Charing Norzing. ¿Por qué? Fíjense por lo que lo hace uno forense, ir a testificar en la corte. Como un testigo experto, utilizando su investigación sobre la memoria para explicar cómo la publicidad antes del juicio de ese caso en particular en el que él fue a exponer, alteraba los recuerdos de los testigos durante el procedimiento. Imagínense esa maravilla. Además también porque recordemos que gran parte del desarrollo de las neurociencias se dieron en Rusia, en Alemania y en Francia. De hecho, hay escuelas específicas de neurociencias o de neuropsicología, si lo quiere usted tomar así, en cada uno de esos países. Por la misma época, porque las neurociencias vienen trabajándose desde hace siglos. Bueno, más siglo y medio. Que en los últimos años, en las últimas 2 décadas, haya tenido, o en la última década mejor, un desarrollo exponencial, se debe gracias a las neuroimágenes. Se debe gracias a lo que tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas funcionales, nos ha permitido saber y conocer acerca de la estructura y funcionamiento del cerebro. Gracias a eso. Pero a estos hombres les tocó con las uñas. A Broca le tocó extirpar ese cerebro y mirar qué parte era la que estaba dañada, lesionada y explicar por qué. A Wernicke, alemán, Broca era francés, algo similar. Y descubrir con muchos pacientes, cientos de pacientes, cómo esa área estaba implicada en la comprensión del lenguaje y cómo se asociaba con la de su antecesor Broca, en que no podía modular la palabra, sabía lo que podría significar, pero no la podía decir. Entonces, fíjense, todo eso no es gratis, eso se va encadenando.
eso es como la música clásica. O sea, usted no encuentra un creador de música clásica mexicano, ni guatemalteco, ni colombiano, ¿no? La música clásica en Austria, en Alemania, Rodrigo, español, invidente además Rodrigo, yo creo que es de los más modernos dentro de la música clásica. La música clásica no puede ser moderna, sería incoherente, pero Amadeus Mozart, von Beethoven, o sea, esto no vuelve a existir. Eso son escuelas y tipos de pensamiento que se crean, se mantienen y se potencializan allá, allá. Nosotros seremos buenos en otras cosas, de acuerdo a nuestra cultura, eh, pero en eso no. ¿No? Eh, acá podrá haber buenos reggaetoneros emulando a Puerto Rico, que fue donde empezó la música urbana. Pero pare de contar. De ahí a que eso sea brillante y artístico, dista mucho. Pero está diciendo cómo es que están los cerebros de la juventud en nuestra época, lastimosamente. Brown, año 1926, está citado por Capardis en el 2003, hace un cuadro sinóptico de lo que ha implicado la psicología forense, la psicología jurídica, perdón, desde la psicología forense o psicología aplicada a los tribunales. Cada vez que vean ese título, psicología aplicada a los tribunales, piensen que están hablando de psicología forense. Eso es psicología forense. Hablan inclusive de varios sinónimos que se le ha dado, ¿no? Psicología legal, psicología criminal, psicología criminológica, psicología y ley, psicología judicial, psicología social del derecho, la psicología forense como tal, psicología jurídica, pero hace parte de lo mismo. En diferentes momentos, en diferentes épocas. Vamos a los Estados Unidos, año 1907, Munzberg, inmigrante alemán además, desarrolla las bases del testimonio. Por eso, hacia los años 30-40, es cuando se crea el CBCA, ¿sí? Que incluso en nuestros países hasta no hace mucho tiempo aún se utilizaba. En Colombia más o menos hasta el 2010-2011, cuando se hizo un estudio acá con medicina legal, que dio cuenta que los criterios del DSM-A, los 19 criterios, eran bastante subjetivos, que no tenían el asidero científico suficiente para ser utilizado como un elemento de probabilidad ni de orientación en los estados judiciales. Pero el CBCA pues, fue una creación de modelo alemán que en su momento funcionó. O sea, hablar de gran cantidad de detalles en el testimonio, hablar del acompañamiento emocional del testimonio, pues son elementos que de alguna manera sirven, sí son orientadores, pero que pues más allá de toda duda, con un nivel alto de probabilidad, en nuestras culturas no tiene o no tuvo esa fuerza. En la década de los 30 y 40, el énfasis de los estudios se dio en el área penal y criminológica. Fíjese, en 1932, en España ya se publica por los doctores Emilio Mira y López el primer manual de psicología jurídica.
y se empieza a trabajar en prevención de personalidades violentas y de delincuencia. Estaba todavía la psicología jurídica muy metida con el tema de psicología criminal, con el tema de psicología jurídica, con el tema del trabajo, incluso más con el delincuente que con la víctima, pero ya después se fue modulando, se fue arreglando. Más o menos hasta la década de los 50 y 60, donde se empieza a profesionalizar el ámbito de la psicología jurídica, afianzándose como una disciplina independiente en aspectos penales, civiles. En los años 70 y 80 se incorpora aún más a los estrados judiciales, incluyendo la elaboración de informes periciales, la toma de declaraciones en diversos casos, la asesoría a la labor policial y penitenciaria. En Estados Unidos empiezan a llamar a estos expertos para atestiguar acerca de la fiabilidad de testigos presenciales. En España se empieza a hacer academia con anuarios de sociología y psicología jurídica. Fíjese, en la década de los 70. En el 1981, la APA empieza a crear divisiones de la psicología y dentro de ella la división de psicología jurídica, que hace referencia a la división 18, 41 y 48 de psicología jurídica. Habla de las subramas de aplicación del derecho, división 41, la 18 de el servicio público, es decir, en las áreas de justicia criminal, policía y seguridad pública. La división 48 para el estudio de la paz, el conflicto y la violencia. Fíjense que ya estaban adelantados a su época. Aquí hay algunas asociaciones internacionales de psicología jurídica. La Asociación de Psicología y Ley, que su base está en Nueva York, está desde el año 1991. La Asociación Internacional Forense de Salud Mental, de Servicios de Salud Mental y Forenses del año 2001. La Academia Americana de Psicología Forense, la Asociación Americana de Psicología Penitenciaria, la Asociación Americana de Ciencias Forenses, el Colegio Americano de Psicología Forense, la Asociación Europea de Psicología Forense y Ley, la Asociación Italiana de Psicología Jurídica, en fin, empiezan a crear a nivel internacional. ¿Qué tenemos nosotros cercano a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, a la cual pertenezco? De hecho, una colombiana, la doctora Ángela Tapias, que también es, o ha sido un ícono aquí en la psicología jurídica y forense, fue quien la promovió. Durante varios años estuvo como presidente de la asociación, después por cada país se fue delegando la presidencia de la asociación. Hoy día, pese a que no está tan activa como en sus comienzos, sí sigue siendo un referente importante en las buenas prácticas y en los estudios técnicos científicos de la psicología jurídica y forense a nivel de Latinoamérica, que es lo que me parece valioso, interesante. Acá hay otra subdivisión de la psicología jurídica, psicología aplicada a los tribunales, psicología de la delincuencia, del testimonio, policial, victimología, penitenciaria, mediación. Fíjense cómo hasta le meten victimología, ¿no? Para mí la victimología es parte de la criminología, pero pues uno no la puede desligar y la debe tener en cuenta dentro de los elementos de la psicología jurídica también. ¿Qué funciones tiene o tenemos los psicólogos jurídicos? Evaluación y diagnóstico. Aquí quiero hacer una precisión entre lo que es una evaluación psicológica forense y una valoración psicológica forense. A veces lo toman como sinónimos valoración y evaluación. No, a mí la experiencia me ha enseñado que no. Cuando yo hago una evaluación, yo la hago a través del tiempo. Entonces, una evaluación psicológica forense hecha por Belisario Balbuena puede tardar en promedio 1 mes, 2 meses y hasta más.
porque yo tengo varios contactos con el peritado, hago entrevistas colaterales, busco información periférica, aplico en varios momentos pruebas psicológicas, hago un seguimiento. Eso me permite la evaluación. Por eso es mucho más completa. Y puede que un informe de evaluación sí me dé para 25 páginas, 30 páginas, no más de eso. O sea, ustedes nunca verán un informe mío de más de 30 páginas. Y una valoración psicológica forense la hago en un único momento. Es cuando tengo yo contacto con el peritado y en ese contacto con el peritado único hago yo todo. Me puede tardar 2 horas, 3 horas. No entiendo cómo hay gente que se tarda solamente 1 hora, hora y media. Eso me parece absurdo. Pero pues también he encontrado mala praxis donde hacen una entrevista forense a un menor de edad de 20, 25 minutos. Eso me parece irresponsable. ¿Sí? Si yo estoy utilizando, bueno, ya no se usa protocolos ATT&CK porque ya fue debatido incluso por sus mismos creadores. Ahorita están aquí utilizando mucho entrevista semiestructurada en 5 pasos. Pero es que 5 pasos yo no los puedo agotar en 20 ni 25 minutos. O sea, yo no puedo hacer un paso cada 5 minutos. Por lo menos necesito 1 hora, por lo menos. Si usaron protocolos ATT&CK, que también tiene 5 pasos, pues tampoco los puedo hacer en 20 minutos. Entonces, debo tener buena praxis. Eso debe ser parte de mi calidad profesional. Sin embargo, toda la valoración es en un único momento y eso permite generar un informe, sí, que puede ser conclusivo, que puede ser informe de base pericial, pero que no es tan completo como el que se hace cuando uno evalúa, cuando uno hace una evaluación psicológica forense. Mi tendencia es más a hacer evaluaciones psicológicas forenses porque yo tengo grandes ventajas. Primera, no soy empleado, es decir, no tengo la presión de un empleador que me diga, haga esto hoy y entregue el informe mañana, como si lo hacen los empleados públicos, los empleados de medicina legal, que al día atienden muchas personas, tienen muchos peritados y que pues disponen precisamente de poco tiempo y por eso tienen que hacer valoraciones eh, contrarreloj. Y eso pues va en contravía a veces de la calidad, ¿no? A veces uno encuentra inclusive errores por copiar y pegar. A veces encuentra uno que colocan otro nombre, otra edad que no corresponde a la del peritado. A veces hasta la misma historia o elementos de la familia de origen que no son propios de él. Y pues imagínese eso para una defensa. Pues eso es delicioso porque uno lo aprovecha y precisamente habla de la mala praxis. Pero cuando uno está del otro lado y tiene ese espacio y ese tiempo, pues lo hace mucho mejor. Y pues por eso también uno cobra unos honorarios, de acuerdo a todo ese esfuerzo que implica hacer una evaluación psicológica forense. Evaluación y diagnóstico es una de las labores que hacemos. Asesoramiento, ¿sí? Podemos asesorar a la víctima si estamos de parte de la representación de víctimas. Y el asesoramiento no es en qué decir, no, el asesoramiento es en a qué se va a exponer, ¿sí? ¿Qué es lo importante que ella debe tener en cuenta en relación con lo que le ocurrió? ¿Sí? Esos elementos de modo, de tiempo, de lugar, por ejemplo. Que es importante que cuente con asistencia médica, psicológica, psicosocial, porque eso precisamente puede ir dando cuenta del daño que tiene producto de la agresión que sufrió. Cosas como esas en parte del asesoramiento. En intervención, que ya es muy jurídico para realizar programas de prevención, de tratamiento, de rehabilitación en medio penitenciario,
en trabajo con infractores que son menores de edad, y es donde yo considero que se puede hacer el mejor y mayor cambio. Entrenando y seleccionando profesionales del sistema legal, jueces, fiscales, policías, personal penitenciario, etcétera. Algo de lo que yo les contaba en un comienzo, que tuve la oportunidad de hacer, en apoyar campañas de prevención delante de la criminalidad en los medios de comunicación. Y esto es muy criminológico, esto más que de un perito psicólogo, es de un criminólogo, fíjense, en esas inclusive políticas de, en política criminal, ahí hay mucho que aportar. En investigación científica, que es a lo que menos tiempo le dedicamos, precisamente porque no nos dan recursos para eso. Cuando uno trabaja algo de investigación por su cuenta, pues es gratis y es con el poco tiempo libre que tiene uno. De resto, pues es absurdo que alguien se dedique tiempo completo a hacer investigación sin recibir unos recursos y unos muy buenos recursos para poderla llevar a cabo, ¿no? Mucho más, por ejemplo, si uno trabaja en temas con neurocriminología, que necesita, yo particularmente haría uso de neuroimágenes, y eso representa recursos costosos. Entonces, pues mientras uno no tenga ese apoyo para hacer ciencia, pues no lo va a lograr. Es muy diferente en países como Estados Unidos, Holanda, Noruega, que hay recursos magníficos para que usted haga investigación y se dedique única y exclusivamente a investigación. Recuerdo el doctor Rodolfo Ginás, como les contaba en nuestro curso anterior, pues es nuestro neurocientífico más prominente. Pues él en los Estados Unidos ha tenido todo el apoyo para hacer investigación. Pues tuvo la oportunidad de trabajar con la NASA. La NASA le daba recursos ilimitados de millones de dólares para que él inclusive desarrollaba instrumentos para hacer medición. O sea, no los compraba hechos, él trabajaba con equipos de trabajo. Eh, Recuerdo que uno de sus grandes discípulos era un japonés, muy juicioso como los japoneses, que acomodó un instrumento para hacer ciertas mediciones a nivel neuronal, con cerebros de calamares. Aquí no, aquí en nuestros países eso es casi que imposible. En victimología, en el tema de conciliación, que es sin lugar a dudas muy importante. Creo que ahí también hay un buen nicho de trabajo. Bueno, Bordas, que es un español, hacia el año 2009 él hace una distinción entre la psicología forense clínica y la psicología forense experimental, ¿no? Esta clínica trabajando básicamente en temas de victimología, en especial, y de aspectos muy clínicos y psicopatológicos en comprensión y autodeterminación, es decir, en lo que jurídicamente se conoce como en imputabilidad de agresores. Su especialidad está en el tema de la psicopatología, básicamente en evaluación y tratamiento. Y otros dedicados a la psicología forense experimental. Lo que pasa es que en nuestros países, pues, combinamos ambos. O sea, aquí uno no tiene exclusivamente al psicólogo forense experimental y al forense clínico. No, uno combina ambos, o por lo menos ha sido mi experiencia profesional. Ese experimental trata fundamentalmente de la evaluación de las pruebas testificales, identificación de declaraciones. Su especialidad está con la psicología cognitiva, de procesos cognitivos, entonces es muy neuro, fíjense, trabaja temas de atención, percepción, memoria, ¿sí? Por eso lo denomina experimental. Es el tema neuro. Yo creo que para que uno sea integral, pues debe combinar las dos. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá.
¿Vamos claros? Muy bien. Bueno, por temas de tiempo, entonces, vamos a dejar acá. Nuestra próxima sesión vamos a trabajar la diferenciación entre la psicología clínica propiamente dicha y la psicología forense, y de pronto cómo se pueden correlacionar desde lo forense y otros temas de interés. Les agradezco inmensamente su atención, su participación, y nos vemos el próximo lunes, si Dios nos la presta. Feliz noche. Feliz noche, Perfecto, doctor. feliz noche. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor.